queridos amigos. Saludos desde San Petersburgo. Aquí ya es noche profunda, hace frío, el tiempo es bastante húmedo, que es la hora precisamente para hablar de algo lejano del tiempo otoñal, adentrarnos en la historia, y el tema de nuestra charla de hoy es muy conocido por ustedes: Charles Darwin y su teoría vista desde Rusia. Charles Darwin se refiere a los 10 estudiosos científicos más grandes de todos los tiempos. Quien quiera que compusiera un ranking así, siempre va a estar Charles Darwin en estos rankings. Sin ninguna exageración, podemos decir que todas las personas que entraron en secundaria conocen a Darwin. Por un lado, es una popularidad global. Por otro lado, para un científico de este nivel, esa fama mundiana es un reverso. Y entonces Charles Darwin, quien publicó su Origen de las Especies en 1859, fue el primer científico grande de la historia humana quien se convirtió en un objeto de la cultura de masas. Se convirtió en una figura de los medios, diríamos hoy, y esto se ve muy bien en las revistas de caricaturas contemporáneas a su vida, que lo convirtieron en un personaje, y muchas veces, como es característico para los periodistas, se burlaron de sus ideas de la evolución. Por supuesto, no pudieron escapar al mono, que de hecho es el meme central del darwinismo, pero en esta imagen a propósito, puse las imágenes viejas y las nuevas, donde Charles Darwin se ve de manera bastante tradicional, un viejo de barba blanca, muy decente, quien le cuenta al mundo entero el origen del humano. Pero no es la mirada de los biólogos, es la mirada de las personas que ven la biología desde fuera. Todo empezó de manera mucho más prosaica, de los artículos que se publicaron, 166 y 167 años atrás. Y así empezó la historia del darwinismo, que todavía no acaba, porque en países distintos, esto es típico no solamente para Rusia, sino también para los Estados Unidos y por supuesto para España también. Darwin y su idea son un objeto de polémicas muy agudas, muy emocionales, no siempre científicas, correctamente científicas. Se convirtió en una figura de la cultura de masas con todos sus lados positivos y negativos. Los lados positivos son que el concepto de la evolución se hizo el patrimonio popular de verdad. Y el lado negativo es que muchas veces las ideas de Darwin se veían de manera perversa, primitiva, no correcta, y esto les hacía daño a estas ideas. Los mitos sobre Darwin y el darwinismo todavía están presentes en la conciencia popular. Me gustaría decir brevemente que, contra la opinión divulgada, Darwin no descubrió la evolución. Antes de él ya había biólogos que tenían esta idea de que las especies no eran siempre las mismas, que evolucionaban, podían trasladarse de una a otra, pero no, el mérito de Darwin no es este. El mérito es que por primera vez encontró el mecanismo para explicar la evolución.
Y este mecanismo es la selección natural. No podemos decir que el darwinismo es el sinónimo de la biología evolucional. Hay muchas otras explicaciones de este proceso, no darwinianas, antidarwinianas. Las había antes, las hay ahora, y la polémica sobre cómo sucede la evolución sigue. Pero la selección natural, el concepto de Darwin, sigue siendo, y por lo visto va a seguir siendo, lo más popular, la explicación más famosa del proceso de la evolución. A pesar de que Darwin, quien vivió hace 150 años, hizo muchos errores, había muchísimas cosas que él no conocía, biología estaba todavía en la etapa bebé, digamos, pongamos por caso, no se conocían las leyes de la genética en aquella época y los humanos no sabían cómo se heredaban algunas características. La idea misma de elección natural, cuando por primera vez fue publicada por Darwin, no tenía pruebas convincentes y a los estudiosos les gustan unas pruebas directas, pero Darwin trabajaba con las pruebas indirectas y solamente unos años después de muerto él, los naturalistas empezaron a encontrar en naturaleza algo semejante. Por tanto, todas estas circunstancias condicionaron el hecho de que en vida de Darwin, alrededor de sus ideas, se crearan mitos de diferente índole, diferentes interpretaciones, y todo esto no acaba hasta hoy día. Pero tenemos un tema limitado hoy y voy a parar nada más en cómo apareció Darwin en Rusia, cómo fue recibida su teoría y qué pasó después. Empecemos con la época primera y terminemos con la época soviética, cuando tuvieron lugar unos acontecimientos que muchas veces se consideran como la falsa ciencia o anticiencia, pero desgraciadamente tuvo que ver también con el nombre de Darwin. Igual que en todos los países civilizados de Europa, el darwinismo fue de verdad una sensación, un bombazo. En Rusia se leyó rápidamente el libro, se discutió por biólogos y no biólogos en contextos diversos y ya a principios de 1860, es decir, 2 meses después de la publicación del origen de las especies, que se había publicado a finales de noviembre de 1859, 2 meses después, el filósofo ruso Nikolai Strahov dice al público en la revista del Ministerio de la Educación Pública que se había publicado en Inglaterra este libro, y este hombre, Strahov, que también era famoso como un gran zoólogo y biólogo y también amigo de Dostoyevsky y León Tolstoy, un pensador independiente, en 1862 publicó su propia obra sobre Darwin, en el que a pesar de sus opiniones siguientes, expuso una característica positiva de la nueva idea. Como zoólogo, vio un gran giro para la ciencia en estas ideas. En la misma época, los profesores de las universidades rusas conocieron este libro y empezaron a hablar de él a sus alumnos. El origen de las especies se tradujo bastante rápido. En 1864, a principios de ese año, en San Petersburgo se publica la primera edición rusa, traducida por el botánico Sergei Rachinsky. Y de hecho hay que decir que el ruso con el italiano son el cuarto y quinto. En la cronología de las traducciones, primero apareció la traducción alemana, holandesa, francesa, después rusa italiana y el español solamente mucho después, en 1877.
Y la gente culta sí podía leer este libro en alemán, por ejemplo, en francés, por supuesto, también mucha gente conocía francés. Y para el momento en que el libro de Darwin salió al mercado ruso y ha traducido al ruso, muchos profesionales, biólogos, muchas personas cultas ya habían tenido la oportunidad de hacerse la idea de ese libro. Desgraciadamente, muchos de ellos no sabían que las traducciones francesa y alemana, sin saberlo, el autor habían sufrido lagunas, se habían sacado algunas partes, y en la traducción francesa también tenía un prólogo donde las ideas de Darwin eran vistas de manera racista, pero las personas rusas lo leían y lo veían. Los rusos conocían el libro de Darwin todavía antes de la traducción y esto también lo testimonia Dostoyevsky en sus Memorias del Subsuelo. Conocemos la fecha, la segunda mitad de 1863, paralelamente a cuando Drachinsky estuvo trabajando en su traducción. En Dostoyevsky, por la boca de un personaje que conocemos como el hombre del subsuelo, le dice, ya que te prueban de que salimos del mono, entonces tienes que aceptarlo, no tienes que hacer muecas. Y esta idea de que el hombre proviene del mono ya aparece en la conciencia rusa ya en aquellos años, y cuando Dostoyevsky estaba escribiendo su novela corta no lo hacía para los biólogos, sino para el público lector, y veía muy bien de que simplemente lo ponía ahí, ya iban a entenderlo sin más explicaciones. La paradoja es que en El origen de las especies no hay ninguna palabra sobre el hecho de que el humano provenga del mono. Yo no puedo parar aquí sobre esto, tengo una charla aparte sobre esto, en algún momento a lo mejor les voy a hablar también de esto y les voy a explicar de dónde sale ese consabido mono. Pero podemos decir que la idea de la evolución, aunque sea de manera un poco grotesca, ya varios años después de publicado el libro de Darwin, estaba bien conocida por el público lector ruso. Vamos a ver ahora el contexto histórico, social y cultural. Como ustedes sabrán, el principio de los años 60 del siglo XIX es la época de las grandes reformas, cuando el joven emperador Alejandro II empieza a modernizar el país, empieza a subirlo hasta el nivel de los países civilizados europeos. Hubo muchos eventos relacionados con la liberalización, es la abolición de la servidumbre, es la introducción del tribunal del jurado, se introdujeron los abogados y también esto significó para el público ruso una corriente bastante libre de novedades intelectuales que llegaban del occidente, todavía en la época de Nicolás I, el zar anterior. No se daba tanto, pero ahora sí el público ruso fue de verdad invadido por una lluvia de ideas frescas europeas, no solamente el darwinismo, biológicas, históricas, todas estas ideas. Y en la conciencia de los rusos aparece el concepto del nihilismo, del ateísmo científico, etcétera, etcétera. El darwinismo encajó muy bien en estas tendencias, ya que de verdad era lo último de la ciencia europea, negaba de manera muy valiente las ideas clásicas bíblicas sobre el origen divino del mundo animal y vegetal, era el triunfo del racionalismo y por supuesto el darwinismo le gustaba mucho a los jóvenes nihilistas, o sea, a los rechazadores rusos,
fue admirado por ellos porque correspondía a la mente nueva que negaba las ideas obsoletas, los valores obsoletos, que ellos decían que eran prejuicios, es simplemente basura, y el darwinismo era para ellos la base científica de la necesidad de reformas sociales. Decían así, si en la naturaleza viva se evoluciona, la sociedad también tiene que evolucionar, ya que la naturaleza es un escenario de lucha, la sociedad tiene que serlo también. Por supuesto, era solamente una parte de la nación rusa muy activa y enérgica, eso sí. Los nihilistas eran todos partidarios de la iluminación, el conocimiento. Muchos eran revolucionarios y no les gustaba la monarquía, aún modernizada por Alejandro II, tampoco le gustaba, también les parecía obsoleto y insistían en reformas más radicales. Veían el conocimiento científico como lo más importante, eran escépticos hacia las religiones tradicionales y, bueno, les iba muy bien el darwinismo. Si hablamos de los biólogos de aquella época, el principio de los años 60 del siglo XIX, la actitud hacia el darwinismo era dual. El primero y de más autoridad era Karl von Baer, es un nombre alemán, era étnicamente alemán, pero nació en Islandia, que era en aquel entonces una parte del Imperio Ruso. Era uno de los llamados alemanes bálticos y era una especie de figura ambivalente que unía dentro de sí lo ruso y lo occidental europeo. Entonces, Karl von Baer veía escéptico la teoría de Darwin. No era partidario del creacionismo bíblico. Desde sus años jóvenes se aficionó a las ideas de la evolución, pero no le gustó la explicación de Darwin, no le gustó la selección natural. ¿Qué es la selección natural? Se llama así de esta manera porque sucede solo en la naturaleza. ¿Cómo se mueven las capas geológicas? ¿Cómo giran los planetas alrededor del Sol? Es un proceso natural que se está sucediendo solo, no tiene objetivo, no tiene ningún autor, ninguna personalidad detrás de él. Este proceso es casual, entre comillas, ya que no tenemos objetivo, no hay programa del desarrollo. Eso no le gustaba ver. Era una persona de la época más antigua, era mayor que Darwin, en aquella época ya tenía unos 70 años, y no podía admitir que la naturaleza estaba basada en la pura casualidad, que no había ninguna teleología, ningún objetivo, y le parecía una locura que un hombre pudiera provenir de animales, aunque como biólogo entendía muy bien la grandeza de Darwin, valoró mucho el trabajo gigantesco de Darwin, pero creyó que sus conclusiones eran débiles. Y parcialmente tenía razón. En el momento en que Darwin publicó su teoría, la hipótesis de la selección natural todavía carecía de testimonios directos. Y desde el punto de vista de su época, Baer no era un crítico muy rotundo, sino que simplemente vio los puntos débiles del darwinismo que después repitieron sus partidarios. Por otro lado, los jóvenes radicales nihilistas rusos aficionados a la idea de la ciencia
Hubo biólogos destacados, entre ellos los más famosos son los hermanos Alexander y Vladimir Kovalevsky, quienes en aquellos mismos años, digamos una década después de la publicación del origen de las especies, contribuyeron muchísimo en el darwinismo. Incluso Darwin mismo reconoció su contribución, la señaló, y sus logros ya fueron parte de la imagen científica del mundo. Alexander se dedicaba a la embriología, estudiaba embriones de los animales y comprobó que entre los vertebrados y los invertebrados existe una relación genética, tienen un origen común que se manifiesta en la semejanza de los embriones. Ver ya lo conocía en los invertebrados y Alexander Kovalevsky demostró que la unidad de su estructura en la etapa de embriones une a los vertebrados y a los invertebrados, que en aquella época se consideraban unos grupos completamente aparte de seres vivos. Pero según las ideas de Darwin, debía haber este vínculo y fue lo que Alexander descubrió. Y su hermano era paleontólogo, estudió en particular la genealogía de los caballos, quien de hecho construyó el origen del caballo contemporáneo y todos sus antecesores, hasta la época de hace 50 millones de años. Por tanto, se considera el padre de la paleontología evolucional. Vladimir era muy fanático de Darwin, estuvo en su casa en Inglaterra, publicaba sus libros en Rusia, y para propagandear esta teoría hizo mucho. Pero son dos polos. Cuando estamos hablando de los polos, la polaridad, tenemos que entender que muchos historiadores y culturólogos ven la cosmovisión rusa igual decimonónica y del siglo XX, del siglo XXI tampoco se va, como un sistema de oposiciones binarias. Si lo ponemos de manera más simple, es una técnica del pensamiento cuando la imagen del mundo se divide en dos partes opuestas. El calor, el frío, el día, la noche, la izquierda, la derecha. Y a nivel de la conciencia colectiva serían, por ejemplo, la monarquía, la libertad, el radicalismo, el conservadurismo, evolución, revolución, etc. Y como consideran muchos estudiosos de la cultura rusa, es muy característico para la realidad rusa, y el darwinismo, que era un concepto completamente occidental, no simplemente se discutía como simplemente una de las teorías científicas, sino también encajaba en aquellas oposiciones, en las grietas entre los elementos binarios. Y todo esto le daba una huella específicamente rusa ontológica al darwinismo. Los intelectuales rusos, igual que sus compañeros de Europa Occidental, polemizaban sobre el origen del humano proveniente del mono, la influencia de las ideas de Darwin en economía o sociología, pero también se añadieron unos contextos específicos rusos. Una de estas polaridades, una de estas oposiciones es de polos, es el nihilismo, que ya había mencionado. El concepto del nihilista lo conocemos de la novela de Turgenev, Los padres y los hijos. El protagonista se consideraba un nihilista literario, pasaron, pero en realidad era una figura bastante pálida si lo comparamos con los nihilistas de verdad. Dmitry Pisarev fue uno de ellos, una figura muy intensa, y decía que tenemos que dar golpes a la derecha y a la izquierda
y lo que aguanta sirve, y lo que no aguanta es la basura que tenemos que echar. Era una persona de humores radicales y la mayoría de su vida estuvo preso en la fortaleza de San Pedro, San Pablo, en San Petersburgo. Lo tenían encerrado, pero tenía una pluma, tenía papel, podía escribir artículos para revistas y entonces estando ahí dentro se hizo uno de los ensayistas más populares de aquella época. Los jóvenes le tenían un respeto religioso. Pero para nosotros es importante que Pisarev, estando ahí en la fortaleza, lee a Darwin. En 1864 publica un artículo enorme llamado El progreso en el mundo de los animales y las plantas. Y este artículo, que todavía hoy se lee muy bien, con mucha frescura está escrito, es, según mi opinión, esto lo leí en unas memorias y estoy muy de acuerdo, de que es una de las mejores exposiciones científicas de la teoría de Darwin en toda la literatura mundial. Pero Pisarev no era biólogo y escribió sobre el darwinismo no para iluminar al público, sino que él creía que no se trataba simplemente de un concepto científico. Para Pisarev, la teoría darwiniana era un recurso de lucha contra los prejuicios tradicionales rusos. Él consideraba que la sociedad rusa estaba dormida, estancada mentalmente, que sus ideas estaban basadas en valores arcaicos y le daba muchísima atención a la popularización de, del conocimiento occidental importado que se necesitaban, según él, para despertar la sociedad rusa, para espabilar su curiosidad, para exhortarla hacia una mente independiente. Y por eso se dirigió a Darwin. Pero había otra particularidad que tenemos que señalar. Les recuerdo que Kissinger era nihilista y radical, partidario de reformas casi revolucionarias, y el emperador Alejandro II no era capaz de unas reformas así, ni planeaba nada parecido. Y Pisarev, utilizando la libertad de expresión, aunque fuera limitada porque había censura, pero sí, Alejandro II debilitó bastante la censura. Entonces, aprovechando, Pisarev relaciona muy directamente la idea de Darwin con su ideal de la lucha revolucionaria. Hizo hincapié en lo que en Darwin se llama la lucha por la existencia. Le gustó esta idea, desarrolló esta idea con mucha pompa, estilísticamente muy bien, la expuso. Aquí pongo una cita, no voy a leerla por completo, a lo mejor tienen tiempo para leerlo ahora, pero bueno, la idea principal es que Pisarev leyó a Darwin de manera muy inequívoca, sacó esta idea de la lucha como motor del progreso, pero el concepto mismo de la lucha por la existencia fue entendido por él de manera muy específica. No solamente él, sino muchos otros autores rusos, desgraciadamente, no tenían la idea correcta. La mayoría veía la lucha por la existencia como una batalla sanguinaria, infinita, o si hablamos con las palabras de Thomas Hobbes, la guerra de todos contra todos. Pero Darwin mismo escribía que la lucha por la vida, por la existencia, no suponía nada letal, no se reducía a que alguien se comía a alguien más, eliminaba a alguien más. La lucha puede ser pacífica, puede ser simplemente la competición
entre las plantas por el agua o por la luz no se exterminan literalmente, pero igual que una competencia económica, sobrevive al final el más adaptado. Y este lado pacífico de la lucha, Pisarev lo sacó fuera, subrayó lo que necesitaba. Por supuesto, su artículo no se leyó como una exposición, simplemente, sino también como un manifiesto político, porque insinuaba que si en la naturaleza la esencia del progreso es la lucha constante, entonces la lucha social también es el motor del progreso social. Y hay que fortalecer la lucha con todas sus desventajas, es un bien social. Lo curioso es que otro partidario de los nihilistas, de los llamados demócratas revolucionarios, como se les caracterizó en la época soviética, Nikolai Chernyshevsky, también muy partidario de las ideas revolucionarias, tuvo una visión completamente distinta del darwinismo. Para él, la lucha era el mal, no podía aceptar la lucha darwiniana porque estaba convencido de que cualquier lucha solamente podía llevar al regreso, a la destrucción. Y le parecía que Darwin había hecho un error muy grande porque desde su punto de vista, por culpa de la competencia, por culpa de la lucha, no podía sacarse nada bueno. Y las palabras que Chernyshevsky dirige a Darwin en 1888, 6 años después de muerto de los científicos, son muy típicas y muy radicales. ¿Hasta qué nivel de pérdida de memoria y mente nos puede llevar el fantaseo científico que desarrolla la idea errónea sobre el significado de palabras ajenas mal entendidas? Aquí muy directamente saca el núcleo del darwinismo. Si decimos que el concepto central es la selección natural, eso quiere decir que la selección natural sucede porque en la naturaleza tenemos la lucha por la existencia. Por tanto, la selección es el resultado de la lucha. De hecho, desde el punto de vista de Darwin, la lucha era algo como un mal mefistofélico que después se convertía, a lo mejor a largo plazo, pero sí se convertía en el bien, desde el punto de vista de una integridad de la especie, de la población, pero no desde el punto de vista de un individuo. En la selección natural están los triunfadores y los fracasados. Los fracasados mueren en masas. La naturaleza es muy pleonástica en este sentido, pero de ahí viene el progreso. Pero para Chernyshevsky y otros pensadores rusos numerosos, el acento, el hincapié en la lucha no les parecía aceptable desde el punto de vista ético. Para ellos el darwinismo era amoral. Y aquí pasamos a otro autor famosísimo ruso, que se hizo famoso sobre todo como revolucionario ideólogo del anarquismo, Piotr Kropotkin, una persona de numerosos talentos que contribuyó en muchas ciencias. Estudiaba la geología de Siberia Oriental, por ejemplo, estudió los glaciales y las huellas de los glaciares, y viajando por Siberia, que era naturaleza salvaje en aquel entonces, él veía cómo aquella lucha cruel por la existencia costaba tanto a los animales, como morían, como sufrían. Y Kropotkin, lo mismo que Chernyshevsky, llegó a la conclusión de que la evolución no es posible a base de una lucha así. Entonces, que en vez de esto, Kropotkin
expuso la idea de que en la naturaleza no solamente existía la competencia, sino también una ayuda mutua, y estas dos fuerzas son juntas el motor de la evolución. Él decía que un humano no podía aparecer de simplemente la lucha. Para que apareciera el altruismo, la compasión, la idea de la ayuda, se necesitaba la cooperación entre los antecesores de los humanos, y a base de estas ideas, Kropotkin basó un sistema ético entero y creía que las relaciones entre los humanos tenían que corresponder a las relaciones entre los animales, donde estaba presente la ayuda recíproca. Esta idea no carece de sentido común, pero no explica toda la evolución, porque la ayuda recíproca se observa sobre todo en animales superiores con un sistema nervioso muy desarrollado, vínculos sociales, por ejemplo, pájaros o mamíferos, pero ¿qué hacemos con los invertebrados? La ayuda recíproca existe solamente en insectos sociales, como por ejemplo abejas o hormigas o abejorros, pero ¿qué hacemos con las plantas que no son capaces de la ayuda recíproca? Esto Kropotkin no lo tenía en cuenta. Pero dije que había en Rusia también contextos específicos nacionales, y aquí lo más intenso es la polémica entre los partidarios de lo occidental y los llamados eslavófilos. Espero que ustedes tengan la idea de estos dos tipos de pensamiento ruso. Los partidarios del occidente pensaban que las reformas eran algo necesario para Rusia, y los eslavófilos decían que el copiar ciego de las ideas occidentales no llevaba hacia nada, porque Rusia era un mundo aparte, un mundo especial, que simplemente podía percibir de manera exterior las fórmulas occidentales. Aquí ven, por ejemplo, a Strahov, aquel mismo Strahov, quien fue uno de los primeros en quien descubrió para el público ruso a Darwin, todavía en los años 60, y ya una década y media después tiene otra postura completamente, cambió su idea en cuanto a Darwin, cambió su actitud, y ya le parecía que la teoría darwiniana no servía, que era una fuente de algo inmoral, y de manera muy negativa, igual que Dostoyevsky, veía esta moda intelectual del darwinismo, lo veía como un fenómeno falso, feo, y los nacionalistas, los eslavófilos, tenían una idea negativa sobre el darwinismo, y el antidarwinismo más famoso del siglo XIX es Nikolai Danilevsky, igual que Strahov fue zoólogo, famoso por sus investigaciones de peces. A finales del siglo XIX publicó un libro llamado Investigación Crítica por Danilevsky, y utilizó ahí los argumentos de Carver, por ejemplo, y paso a paso analizó el darwinismo y rechazó cada una de las tesis darwinianas. No solamente Danilevsky se acercó al darwinismo como biólogo, sino también como sociólogo, historiador. Él creía que Rusia y Europa eran dos mundos opuestos culturalmente. Los rusos veían a Europa, intentaban copiarla, pero no tenía mucho sentido, simplemente porque las ideas occidentales y el darwinismo en particular, para la mente rusa, el carácter ruso, no servían. Y ahí se fijó en que el darwinismo era un producto de la mente inglesa, y de hecho creó un concepto entero
de que Darwin, con sus ideas de la lucha, era simplemente un reflejo de un enfoque que era típico para él como para inglés hacia el desarrollo humano. Porque los ingleses eran unos individualistas por su naturaleza, les gustaban los deportes, les gustaban combatir los obstáculos, afirmar su individualidad. Y para una persona rusa, según Danilevsky, todo esto era incomprensible. Para Rusia es importante no el individualismo, sino el colectivismo. Hay comunidades, hay aldeas, no existe el parlamento, todas estas polémicas, simplemente porque nadie las necesita. Y como decía Danilevsky, para Rusia el darwinismo no era importante para nada. Pero eran personas de posturas marginales, digamos, porque la mayoría de los intelectuales simpatizaban a los nihilistas y resultaba que por las palabras, si tomamos las palabras de Nikolai Berdyaev, el filósofo ruso, existía el culto intelectualoide de Darwin, que mucha gente había rechazado las religiones tradicionales y pusieron las energías liberadas a las cuestiones ateas de estas de racionalismo. Y así surgió el culto de Darwin y su teoría se convirtió en una especie de religión laica que uno tenía que aceptar en toda su integridad y buscar en ella las respuestas a todas las preguntas pendientes. De hecho, los intelectuales rusos, en su culto fanático a Darwin, simplemente cambiaron una religión por otra cuasi religión. Esto se ve muy bien por la historia de los revolucionarios rusos. Existen muchas memorias sobre los primeros bolcheviques y ahí se dice que ellos hacían unas clases para los obreros y les leían a Marx, por supuesto, les leían panfletos políticos y también les hablaban del darwinismo, porque igual que Pisarev veían en Darwin la base de la lucha social, como testimonian las memorias sobre los años jóvenes de Joseph Yugashvili, más tarde conocido como Stalin. Aquel joven, a la edad de 13 años, había rechazado la religión por haber leído a Darwin. Y si creemos, de hecho, este relato, cambió por completo su visión del mundo. Darwin le enseñó que el mundo y la vida estaban organizados de otra manera en comparación con lo que nos enseñaba la religión. No podemos juzgar si es verdad o no, porque esto se publicó en 1937, cuando existía el culto a Stalin y cualquier cosa positiva podría decirse sobre él. Entonces no sabemos si es verdad o no, pero es conocido que los bolcheviques y Marx tenían la idea positiva de Darwin, porque igual que Darwin descubrió las leyes de la naturaleza, igual Marx y Engels descubrieron las leyes de la sociedad y de la revolución. Esto se ve muy bien en Lenin, quien creía que el marxismo era la teoría, la única teoría correcta, que nos daba la visión del mundo correcta, y cualquier ciencia tenía un carácter de clases. Existía la ciencia burguesa, la ciencia proletaria. La proletaria es la que contribuye a las ideas revolucionarias, trae el conocimiento verdadero y a principios de la época soviética, recién sucedida la Revolución de Octubre, a pesar de la pobreza, a pesar de la guerra civil, aparecieron los primeros intentos de unir el darwinismo y el marxismo.
En realidad, На самом деле, на el самом деле darwinismo дарвинизм и в ya todavía в советские en годы la época в antes России, как я soviética уже показал, широко estaba muy divulgado, como распространялся. vimos. Его Nadie никто не lo запрещал, prohibía, хотя все aunque отлично todo el понимали, mundo что veía que против era библейской opuesto картины мира, ну, a по la крайней мере, visión вот bíblica по del mundo, воспоминаниям por lo menos en las memorias de un профессора, который catedrático застал muy еще mayor, muy antiguo, que había бесславную visto la эпоху. época antes soviética. En Российский las современный universidades мозг был rusas совершенно спокоен, uno защищая podía данную defender sin справедливую ningún эволюцию. problema Никто la вас не teoría заставлял darwiniana y обязательно nadie молиться obligaba a Господу Богу uno a каждый rezar. день, что, Lo que безусловно, sí estaba запрещалось под prohibido разного рода политические eran las оппозиционные выступления. manifestaciones Но что políticas y касается protestas, вот, pero en cuanto al религиозной, darwinismo, то свобода слова nadie не вмешивались, и intervenía la libertad de университетский expresión en este профессор мог sentido y излагать cualquier profesor universitario революционные идеи podía так, как explicar estas ему teorías угодно. como le gustaba. Так вот, когда мы обращаемся к Pero cuando советскому vemos la периоду, мы época сразу soviética вступаем в такую de очень entrada, противоречивую vemos que es una эпоху, época в которой contradictoria donde позитивное и lo positivo негативное y lo negativo были, ну, se mezclaban смешаны до hasta неразличия. lo С одной стороны, indistinguible. Por un lado, советские las autoridades руководители soviéticas ah, обозначили курс на declararon построение que нового se movían общества, научно hacia una sociedad nueva просторно-социалистский, con bases научные знания científicas, приветствовали acogían con и mucho считали, что только beneplácito el наука conocimiento может científico, помочь decían que la решить ciencia социальные solamente podía проблемы, ayudar a solucionar помочь los problemas сократить sociales, отставание от Запада. Сразу podía поэтому combatir el уже в subdesarrollo. первые годы Y en los после primeros años después de la гражданской guerra войны civil, muchos большие recursos средства стали se выделяться на dirigieron науку, a la появилось ciencia, большое количество новых apareció una исследовательских multitud учреждений, de и именно Советский centros Союз стал científicos первой y страной, где precisamente en впервые la Unión появился массовая Soviética, donde профессия se научного divulgó la работника. figura del То есть científico como появляется profesión de целое masas. людей, которые Hay una capa занимаются entera de исследованием investigadores и не que se тратят dedican свое únicamente время a на la преподавание. ciencia А в y царской no России, tenían que большая enseñar часть en las которой была universidades, a и diferencia de la Rusia десятилетиями не zarista, могла посвящать donde un всю científico no podía досуг dedicar todo su науке. tiempo a la Но, с ciencia. другой Por стороны, otro lado, la советская época эпоха soviética была estaba вся sometida a подчинена la вот, idea de идеям Marx, a Маркса. las То есть ideas de Marx бытие y должна была Engels, вся быть y tenía que построена estar на basada en el основах materialismo, материализма. И тут очень y пригодилось ahí высказывание sirvieron известного mucho памятника las марксизма, palabras который дал de многие из этих los высказываний padres de la teoría были marxista sobre Darwin. положительными, Eran поэтому unas palabras для советских positivas, por ученых tanto, para именно los термины científicos rusos, дарвинизм tanto el составили, marxismo ну como el такой, darwinismo если можно так выразиться, фундамент fueron их la base de мировоззрения. su visión Более del того, чем mundo. еще был полезен También fue muy дарвинизм, provechoso el опять же, darwinismo en el sentido напомню, de что в que en la советскую época эпоху soviética была se провозглашена declaraba que постепенно poco a советская poco страна останется el от país iba a религии, то, что liberarse de la является religión мощная, поддерживаемая y la государством propaganda идеология, которая, antirreligiosa era конечно, muy apoyada por el Estado была основана в y se том basaba, entre числе otras на cosas, достижениях en los logros de las ciencias естественной науки. naturales. Публиковались Se publicaban большое muchísimos количество книг libros в donde se которых hablaba sobre el рассказывалось об ateísmo атеизме Чарльза Дарвина, de о том, Charles что Darwin, его de que концепция su помогает борьбе с teoría ayudaba a предрассудками combatir los и prejuicios y en la какой-то forma más более primitiva примитивной форме se это expresaba, por ejemplo, en выражалось las caricaturas карикатурах, donde где había высмеивались burlas ветхозаветные de las представления о ideas del Viejo сотворении Testamento, de la creación de животных и los animales растений por Dios Господом Padre. Богом. Конечно, все это было Era достаточно muy примитивно, все было simplón, рассчитано на era людей малого dirigido a la gente уровня, de что poca cultura, называется, вот de только poca formación, от Сахи, recién но salido del тем не pueblo, менее вот этот потенциал pero все равно tenía присутствовал. sus И вот в posibilidades. 1932 En году 1932, отмечалось cuando fue el 50 лет aniversario со дня 50 смерти de la Чарльза muerte Дарвина в de Charles Советском Darwin, Союзе. en la Эта URSS, дата aquella стала fecha fue поводом к очень una excusa массовой вот, para una серьезной масштабной campaña кампании, en в todo el которой país en la que участвовали participaron ученые и científicos, журналисты, и periodistas, писатели, escritores, которые quienes доказывали, demostraban что que только в solamente советской en la Unión стране Soviética la учение teoría Дарвина darwiniana получило свою encontró su вторую segunda точку, patria. развивая
que se estaba desarrollando el darwinismo con la base marxista, mientras que en el occidente era todo al revés. Ahí había un obscurantismo capitalista y los científicos de allá obedecían a sus amos capitalistas y tenían que distorsionar la teoría darwiniana y solamente el darwinismo estaba en auge, mientras que fuera estaba en crisis. Y ahí es donde aparece un tema muy importante para la URSS, el tema del error principal de Darwin. Estaba presente ya en los libros de Marx y Engels, y el error era que había aceptado con la teoría demográfica de Thomas Malthus, un gran ensayista, economista británico, y la idea era que la población de la Tierra o de un país crecía con más velocidad de manera exponente, como dirían los matemáticos, en comparación con la producción de los recursos alimentarios. La población crecía de progresión geométrica y los recursos en la aritmética. Y Malthus predecía que en algún momento llegarían a un punto de la crisis, la población iba a crecer muchísimo y esto llevaría a una hambruna porque nacerían más personas de lo que el planeta podía alimentar. Y Darwin utilizó estas ideas para demostrar su concepto de la lucha por la vida. Porque si había más seres vivos de lo que podía alimentar el planeta, entonces de manera inevitable empezaba la competición que estaba en la base de la lucha por la existencia. El concepto, las ideas de Malthus fue rechazada tanto por Marx como por Engels. La vieron como opuesta al materialismo dialéctico y en algún momento los biólogos soviéticos tuvieron que enfrentarse a la idea de que si Darwin había utilizado para su teoría las ideas malthusianas rechazadas por Marx y Engels, entonces tendríamos que tener nuestro propio Darwin soviético con su propia teoría evolucionaria libre de aquellos errores. Como se sabe, la demanda origina la propuesta y a principios de los años 30 del siglo XX apareció la figura de Ivan Michurin. Es una persona muy famosa hasta hoy, no un biólogo profesional. Toda su vida estuvo trabajando en puestos no biológicos, estuvo trabajando en los ferrocarriles, pero muy aficionado a la jardinería, pero no simplemente cultivar manzanas y peras, sino la selección. Él creaba unos tipos nuevos de plantas para cultivarlas en el norte. Tuvo bastantes éxitos, pero ya después de muerto él, cuando él no podía oponerse de ninguna manera, convirtieron a Michurin deliberadamente en una especie de Darwin soviético, quien decía que había hecho una revolución en la ciencia y había desarrollado el darwinismo hasta su nivel superior. Aquí vemos otra figura muy famosa. Creo que todos ustedes habrán oído hablar de Trofim Lysenko. Primero un agrónomo humilde, seleccionista, quien hizo una carrera, una trayectoria vertiginosa en breves años. Unos años después de que por primera vez se fijaron en él, ya era considerado el científico número uno en la Unión Soviética y lo ayudó muchísimo Isai Presen, que no era biólogo tampoco, pero era una persona muy ambiciosa
muy apto administrativamente y él vio en Lysenko una oportunidad de tener una trayectoria brillante y convirtió a esta persona en realidad poco culta, lo convirtió en la imagen de la llamada biología michuriana. Se dijo que el genio Michurin que mm, había creado esta teoría y Lysenko lo había desarrollado, y como resultado apareció la variante soviética del darwinismo y esto lo llamaron la biología michuriana. De manera oficial se declaró que era la versión más perfecta, más progresiva del darwinismo. Y Lysenko decía que la desventaja de Darwin era que su idea simplemente explicaba la naturaleza y Michurin era la persona que había aprendido a cambiar la naturaleza, es decir, crear nuevos tipos de plantas a base de las cuales sucedía una evolución artificial. Y pasó que a pesar de los michurinistas decían que eran los herederos de Darwin, eso se llama el darwinismo creativo soviético. En realidad, si vemos sus ideas, ya queda muy poca cosa ahí de Darwin. Lysenko creía que la genética era una ciencia falsa porque los genes son un invento de los biólogos burgueses. Ahora sabemos que la herencia va a través de los genes, casi exclusivamente. En cambio, Lysenko creía que todo el mundo, todas las células, no solamente las genéticas, todas las células, todo el organismo es el portador de la herencia. Y lo más importante era que todas las características de un organismo dependían completamente del medio ambiente en que nacía. El ser vivo nacía, se adaptaba y podía transmitir estas características adquiridas a sus hijos. De ahí se seguía una conclusión bastante simple. Vamos a cambiar entonces las condiciones como más nos plazca. Y ahí, como por arte de magia, van a aparecer nuevas especies animales y vegetales con las características que los humanos necesitemos. Ahora ni siquiera voy a hablar de que esto es algo falso. La genética contemporánea rechaza todas estas fantasías, pero estamos hablando de los años 30 del siglo XX. Y lo más interesante es que si Lysenko tenía razón, entonces la selección natural, que es el núcleo de la teoría darwiniana, no se necesitaba para nada. ¿Para qué se necesita la selección si las características se crean y se cambian según el medio ambiente? No existen las mutaciones, por tanto, el recurso principal de la selección es el cambio de las condiciones. Y ahí, de manera predecible y a corto plazo, tienen que cambiar los organismos. Lysenko no era un biólogo fundamental. Lysenko hacía su carrera científica, administrativa, convenciendo a Stalin y a las autoridades en general de que a corto plazo, con la ayuda de él, la Unión Soviética iba a recibir unas cosechas grandísimas y solucionar el problema de la alimentación y habría pan para todos. Naturalmente, los genéticos clásicos que entendían mucho mejor las cuestiones de la herencia se rebelaron porque con razón creían que Lysenko simplemente era una persona ignorante que daba unas promesas que no se podían cumplir basadas en fantasías, en nuevos hechos,
pero ya que se trataba de la política, ya que Lukashenko había sido capaz de convencer a Stalin y utilizando su apoyo como recurso administrativo, en 1948 él triunfó sobre sus contrincantes, a quienes llamaban en aquel entonces moscófilos y humanóginos. ¿Por qué moscófilos? Porque los genéticos trabajaban mucho con la mosca drosófila, que es muy cómodo para estudiar las leyes de la genética. Y Lyshenko decía desde una alta tribuna, desde un púlpito, que no se podía trabajar con moscas porque esto no tiene ningún provecho, que tenemos que estudiar las papas, el maíz, el trigo, todo esto. Entonces, allá por los años 1948, 49, 50, después del triunfo de Lysenko, las revistas soviéticas tuvieron estas caricaturas contra los genéticos que se concentraban en los falsos científicos, que eran los partidarios ideológicos del nazismo, que estaban vinculados con el imperialismo norteamericano, cosas muy conocidas, muy típicas. Y en los años 40 aparece esta expresión, el darwinismo soviético creativo, y voy a subrayar otra vez que ahí quedaba muy poco de Darwin, solamente el nombre, igual que de Michurin. Convirtieron a Michurin en una marca, un logotipo, utilizando la fama de las personas ya fallecidas que no podían oponerse. Lysenko y sus partidarios empezaron a promover su propia teoría, utilizando el nombre de Darwin como un paraguas. Aunque ya dije que si Lysenko tuviera razón, no existiría la selección natural, porque no habría necesidad. Todo sucedería de otra manera. Y entonces ya no tendría ningún sentido tampoco la teoría darwiniana, porque se basa en la selección natural. Además, Lysenko afirmaba que Darwin se había equivocado al decir que en la naturaleza había hasta el momento una evolución lenta, consecutiva, y de hecho sí, Darwin decía que los cambios dependían de la acumulación y decía que la naturaleza no hacía saltos, y Lysenko demostraba lo contrario y de que las nuevas especies podían surgir momentáneamente. Una especie, por ejemplo, podía espontáneamente procrear otro, como el trigo duro puede procrear el trigo blando, o el trigo duro puede procrear centeno, dadas las condiciones favorables. Y ya que en Darwin no había nada sobre eso, Lysenko y sus partidarios creían que era un error por parte de Darwin, y todo aquello fue, de hecho, un antidarwinismo, porque si las especies aparecían como resultado de un salto, ya no se necesitaba ninguna selección natural. Por supuesto, ya que Marx y Engels veían positivamente el darwinismo, Lysenko no podía cancelarlo, no podía sustituirlo completamente con sus propias ideas. No, seguía diciendo que Darwin era un gran estudioso, que había combatido los prejuicios religiosos, pero era palabreo, porque en realidad las ideas de Lysenko no tenían nada que ver con Darwin. Y volviendo otra vez al problema de la lucha por la existencia, ya había dicho yo que es característico para el pensamiento ruso una actitud negativa hacia la lucha, y Lysenko, a lo mejor contra su voluntad, era seguidor de aquella tendencia. No creo que hubiera leído ni a Chernyshevsky ni a Kropotkin, pero también negaba la idea de que dentro de una especie había lucha. También creía que la lucha era el mal.
y entre ejemplares de una especie no podía haber ninguna competencia, era otro error de Darwin. Y como decía Lysenko, ya que le gustaban frases simplonas, era una persona salida del ambiente campesino y veía de manera muy negativa la academia. Le gustaba algo simple. Le gustaban frases cortas como liebre no come liebre. No hay competencia en la naturaleza, todo esto es un invento de Darwin y en la naturaleza lo que existe es orden y armonía. Y pasó que Stalin murió y por un tiempo Lysenko perdió parte de sus puestos, pero encontró la manera de acercarse a Khrushchev, quien fue el siguiente líder. Y a pesar de que conocemos a Khrushchev sobre todo como una persona que canceló el culto de Stalin y dio un camino un poco más liberal al país, también fue influenciado por Lysenko y quien por los testimonios de sus contemporáneos sabía muy bien hablar, sabía convencer, sabía demostrar que tenía razón. Y Khrushchev, que era una persona que entendía y era cercana a la agricultura y estaba interesado en nuevos cultivos, apoyó durante un tiempo la siembra y entonces de 1948 hasta 1964 Trofim Lysenko tuvo unos puestos muy altos en la biología soviética, tenía muchas influencias y solamente en octubre de 1964, cuando el Partido Comunista tuvo una especie de golpe, cuando llegó Brezhnev para sustituir a Khrushchev, junto con Khrushchev se fue Lysenko, conservó sus títulos académicos. Hasta el final de sus días fue director de un laboratorio de agricultura bastante pequeño, pero ya no tenía ninguna influencia en la biología soviética. Y en 1964 el darwinismo creativo soviético terminó y el país poco a poco regresó a la biología clásica. Se restituyeron los derechos de la auténtica genética, se negaron las fantasías de Lysenko sobre la conversión de especies a manera de salto, y ya para los principios de los años 70, la biología soviética y los científicos soviéticos veían a Darwin de manera igual que todos sus compañeros fuera del país, como un científico genial que había descubierto el mecanismo de la evolución y había cambiado por completo la imagen de la naturaleza, del ser humano y de la vida. Podemos decir que en los últimos años de la Unión Soviética, el darwinismo soviético no tenía ninguna diferencia con el darwinismo occidental y aquí no hay nada de qué hablar. De hecho, así fue la evolución complicada de la actitud de los biólogos y pensadores rusos hacia Darwin. Lo que acabo de contar es solamente la parte superior de la montaña de nieve y me permito propagandear un poco mi libro, que así se llama, El león muerto, la biografía póstuma de Charles Darwin, donde esto se expone con más detalle. Existe la versión en papel, existe la versión digital,